para que sustente oralmente su recurso. Con su venia, señor director de debate, señores magistrados superiores, la defensa de Laura Silva plantea lo siguiente, muy puntual. Vía apelación, cuestionamos que no existen razones que generen sospecha inicial cualificada para vincular a Laura Silva como integrante de la organización criminal. 1. Y 2, que no existen circunstancias concretas que permitan inferir que existe riesgo de fuga y de perturbación a la averiguación de la verdad, como dice el auto impugnado. Procedemos bajo este orden a precisar lo siguiente, para que ustedes tengan claridad de sobre qué cuestionamos. La Fiscalía, esto está en la página 16 del auto, imputa a la señora Laura Silva en su condición de subgerente de atención al ciudadano y trámite documentario, integrar la organización criminal Los Gángsters de la Política. Calificativo prejuicioso, denigrante, pero así lo plantea la Fiscalía. Y esa integración sería bajo el rol de operador, es decir, la señora Silva, desde la OMPE, lo que habría hecho es, 1, participar en el copamiento de la OMPE, primera imputación concreta. 2, lo que habría hecho es favorecer la inscripción ilegal del partido político. Y 3, habría, a través de su actuación funcional, presionado, habría perseguido a los funcionarios y trabajadores que se oponían, que eran contrarios al partido político. Miren, así lo plantea. Ese es el planteamiento. Y esto está en la página 83 del auto impugnado. Actos de represalia. Muy bien. ¿Qué es lo que cuestionamos? Que el señor juez, al dictar esta detención por 10 días, no evaluó correctamente los elementos de convicción y llega a una errónea conclusión de que sí existe, en este caso, razones plausibles que vinculan a esta persona con la organización. ¿Basado en qué? Primero, declaración del testigo Yorlan Arenas. Este testigo, ¿quién es? Fue el jefe del área de atención al ciudadano y trámite documentario, es decir, el inferior jerárquico a la señora Laura Silva, que era la subgerente del área. Y este señor fue condenado en septiembre del 2019 por el delito de difamación contra la señora Laura Silva. Este señor declaró esto en su propia declaración del 21 de noviembre de 2019, dada en la Fiscalía. Declara esto: yo he sido condenado por difamación contra esta señora. Y además declara que él cuestiona los procedimientos administrativos disciplinarios que la señora Silva le abrió. Desde ahí nomás ya hay un cuestionamiento de ese testigo. Tiene una animadversión, es un enemigo litigioso de la investigada. No obstante, ni la Fiscalía ni el juez valoran y toman en cuenta este aspecto de incredibilidad subjetiva. No lo toman en cuenta. ¿Y qué cosa dice puntualmente este testigo contra la señora Laura? Dice lo siguiente: esta señora inusualmente me asignó personal a mi área para verificar las firmas de los planillones del partido político. ¿Y qué cita? Cita el informe 463-2017, donde la señora Laura Silva le comunica, le recomienda al secretario general que asigne más personal a esa área. Pero lo que el juez omite, lamentablemente, es que este informe está basado en el informe 1939. ¿De quién? Del señor Yorlan. Un informe anterior donde el señor Yorlan Arenas dice lo siguiente: a la señora Laura Silva le dice, me permito leerlo, se cuenta con personas contratadas por servicio de terceros, quienes han dejado de realizar sus actividades habituales a fin de dar inicio a la verificación física de aproximadamente 136.879 planillones contenidos en 28 cajas, lo que haría un total de 1.086.677 registros de adherentes, sin perjuicio de realizar la revisión integral de los elementos materiales del expediente. Entonces, el informe posterior que hace la señora Laura Silva, ¿es lógico y razonable que se haya dado vía recomendación de más personal a esa área o no? Por supuesto que sí. Lamentablemente, el juez utiliza esto como si fuera un acto de interés indebido por acelerar la verificación de las firmas del partido político por parte de la señora Silva. ¿Qué más dice este testigo? La señora Laura Silva prosiguió el trámite de inscripción
pese a las observaciones de irregularidades que yo, Yorlan Arenas, detecté. Bueno, señores magistrados, primero, que este señor Yorlan Arenas emite un informe donde efectivamente señala que hay ciertas ausencias, que hay ciertas deficiencias en las firmas, pero en ningún momento él recomienda o solicita que se devuelva todo al Jurado Nacional de Elecciones. No. Y cuando la señora Silva toma ese informe, según su función, el manual de organización funciones, simplemente su labor es derivarlo a Secretaría General. No es su función hacer un segundo filtro, una reverificación de lo que ha hecho su mesa de partes. No es esa su función, simplemente deriva. Tanto es así, señores magistrados, que ese hecho fue investigado por la Oficina de Control Interno de la OMPE, quien en el informe de auditoría 20-2018, ¿qué dijo? Bueno, responsabilidad del señor Yorlan, el testigo de la Fiscalía, porque no precisó esa recomendación. Responsabilidad administrativa de la sugerente, sí, por no tener un mayor, y no hay responsabilidad del secretario general. Pero además, lo trascendente de esto es que la propia OMPE, el órgano de control, dijo, se recomienda precisar las funciones de la sugerencia, porque no figuraba en el reglamento de verificación que la sugerencia tendría que ser un filtro, hacer una doble verificación, no figuraba eso. Entonces, ¿cómo es que podemos partir de esa versión de este testigo enemigo de Laura Silva para partir de este hecho y generar la inferencia indebida de que Laura Silva habría estado indebidamente interesada en este proceso de inscripción? Luego nos dice que la señora Laura Silva, este mismo testigo, con fecha 27 de septiembre de 2017, recibió indebidamente la visita de 3 representantes del partido político. Y después de esa reunión, sospechosamente, los representantes del partido político subsanaron observaciones. Señores magistrados, este hecho de la visita es cierto, pero no porque lo dice este testigo. Es cierto porque fue una visita formal, se inscribieron las personas que ingresaron, que pidieron cita con la señora, incluso la hora, 3:30, 3:45, todo está registrado, sus nombres, día, fecha, porque fue una visita formal. Por eso es área de atención al ciudadano. En esa reunión no se le suministró información confidencial, no se desarrolló ninguna coordinación ilegal, nada. Fue pública a tal punto que quien anuncia a estos señores es el señor Yorlan. Yorlan Arena, como jefe de mesa de partes, su tiempo ha concluido, pero le damos un minuto para que pueda culminar su solución. Y es así como se llega a esta reunión. Señores magistrados, aparte de esta versión cuestionada, la Fiscalía utiliza el acta de verificación que se hizo en OMPE para cotejar que la documentación que se encontró en la laptop de uno de los coprocesados correspondía. El juez, sin mayor dato objetivo, dice, habría sido la señora Laura Silva quien habría entregado esa documentación. ¿Bajo qué dato objetivo? Ninguno. Y finalmente, respecto al peligro de fuga, dice, como está vinculada con la organización criminal, eso genera riesgo de fuga. Y respecto al peligro de obstaculización, dice, como ella abrió procedimiento administrativo contra el testigo, eso implica una perturbación al esclarecimiento de los hechos. Falso, porque la subgerente simplemente comunica la apertura por recomendación de la Secretaría Técnica. Así es simple. Es más, desde el 2018, la señora Laura Silva no es más funcionaria de OMPE. Hoy, hasta hoy, es fiscal del sistema de crimen organizado. Por tanto, señores magistrados, no hay datos objetivos que sustenten, que justifiquen esta detención por 10 días y solicitamos se revoque esta medida. Bien, señor fiscal superior, Gracias, tiene uso de la magistrado. palabra por igual tiempo. Creo que la información que nos ha brindado el abogado de la defensa, en cierta forma, subsana lo que no se había señalado anteriormente. Nos está hablando acá de los hechos, y yo me remito también al numeral 1.45, fundamento del señor magistrado, que ha tenido en cuenta en base a los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. En cuanto al peligro de fuga, el abogado muy bien ha señalado el comportamiento del señor Yorlan Arena, jefe de atención al ciudadano. Lo ha detallado contextualmente lo que ha señalado sobre la investigada. Pero, señor magistrado, nos da la sorpresa de que el abogado dice que este caso ya está sentenciado. Está sentenciado por supuestamente haber difamado a la señora.
¿no? Pero no nos ha dicho que esta ha sido declarada nula esta sentencia. O sea, no hay una sentencia firme, señor magistrado, señor, según el reporte de seguimiento de expedientes que tenemos a la mano y que en ese momento se lo vamos a poner a la vista, señor magistrado. Entonces, de tal forma que no tenemos una sentencia firme y toda la información que está ahí, señor, es válida para que el juez advierta un peligro de fuga, más aún si se ha determinado pues que no solamente ha estado en la época de la inscripción del partido, sino antes, en el copamiento. O sea, estuvo de fiscal, dejó de ser fiscal para irse a trabajar a la OMPE, porque hubo el copamiento, y después ya el otro, que es la inscripción del partido político. Señores magistrados, yo creo que es un caso muy, ¿qué le puedo decir? Muy delicado que sea fiscal de crimen organizado, más aún si esta persona es algo, no quiero afirmar nada, pero es algo inusual o algo que le puede ser sospechoso, que el día que se presentó el requerimiento de detención preliminar, a 2 horas de haberse presentado, o sea, la subsanación que fue el 5, se presentó la subsanación a las 17:05 y a las 9 de la noche resulta internándose. Ese mismo día, y también el señor Luna Gálvez. Coincidencia, no sé, señor magistrado, pero yo traigo acá a colación una frase muy importante de un magistrado y profesor universitario que dijo: los jueces y fiscales no podemos ser ingenuos. Y con esto termino, señor magistrado, diciendo que el Ministerio Público solicita que se confirme la resolución venida en grado. Gracias. Réplica, señor abogado, por 3 minutos. Muy puntual, señor director de debates. Estamos evidenciando, creo yo, la falta de conocimiento del auto impugnado. El auto impugnado en la página 90, respecto a lo que acaba de decir el señor fiscal superior sobre el COP, dice lo siguiente, el propio juez: no existe mayor cuestionamiento de la designación de la investigada Laura Silva como funcionaria de la OMPE, pues la Fiscalía no acompaña elemento de convicción que determine ilegalidad al respecto. Es decir, de las 3 imputaciones, el juez dice, respecto al copamiento no hay sospecha inicial. Por eso es que ustedes han escuchado que yo he cuestionado los otros 2 hechos, que es el favorecimiento de la inscripción y las represalias contra, dice el fiscal, varios procesados falsos. Es solo la declaración del señor Jordan, solo procedimientos contra él que son utilizados por el juez. Dúplica, señor fiscal. Sí, señor magistrado, solamente en lo último, ¿no? El señor abogado de la defensa dice que solamente se ha tomado en cuenta la declaración de Jordan Arenas. Sin embargo, el Ministerio Público pues se ratifica de que ha tenido en cuenta la organización criminal y la pena que está impuesta. Y no ha dicho nada en cuanto al certificado médico especial, ni tampoco ha dado en cuanto que esta sentencia no ha quedado firme porque se ha declarado nula. Nada más, señor magistrado. Bien, está presente la señora Silva Seminari. Sí, señora, igualmente, al igual que el señor Pajuelo Bustamante, si usted quiere dirigirse al tribunal para expresar lo que considere pertinente, le vamos a dar un tiempo no mayor de 3 minutos. En todo caso, si está conforme con los argumentos de su defensa, así puede expresarlo y tendremos en cuenta ello. Sí. Buenas tardes con todos. Lo primero que quiero decir es que yo no pertenezco a ninguna organización criminal, como lo están haciendo ver aquí. El día de la detención, hasta el día de la detención, yo laboraba como fiscal adjunta provincial de la FECOR de Lima. Y es mentira que yo me haya hecho pasar como lo quiere ver el fiscal y que me haya internado. Yo he venido siendo prácticamente 2 semanas, mi casa ha venido siendo arreglada y hay informes que yo le he comunicado a mi fiscal superior coordinador en días antes, que habían personas que estaban arreglando mi casa, que estaban pagando por mi información, cuándo entraba, cuándo salía. Yo me he conducido correctamente todo el tiempo que he venido laborando, tanto en el Ministerio Público como en la OMPE. En la OMPE mi función siempre ha sido administrativa y yo era la subgerente. El jefe de trámite
Véngase Verdades era el área técnica. Era la persona de Jorlan Arenas. Él siempre era el que emitía los informes. Él recomendaba, él concluía así textualmente, me decía, este documento pasa, que siga su procedimiento normal. Y eso igual, en esas mismas palabras, yo le informaba a mi superior jerárquico. Si él decía, este documento no pasa, se devuelve al jurado, en esas mismas palabras yo le informaba a mi superior jerárquico. Señores magistrados, yo soy una persona que se ha conducido correctamente todo el tiempo que he trabajado tanto para el Ministerio Público como para la OMPE. Tengo 3 hijas a quienes les he inculcado los valores y les enseño cómo deben conducirse en la vida. Y por eso es que me conduzco correctamente, porque ellas tienen que sentirse orgullosas de cómo y de quién es su madre. Nada más. Muchas gracias. Bien. Vamos. A ver, una pregunta. Señora. Es cierto que... Acérquese al micrófono. Una pregunta, señora. ¿Es cierto que usted dejó el Ministerio Público para ir a la OMPE? Sí, sí. ¿Por qué razón? ¿Alguna razón plausible? Sí, sí, magistrado. En ese tiempo yo estaba viendo el caso de los policías. Ya, tranquila. Era un caso emblemático, el Escuadrón de la Muerte. Ya, bueno, ¿y? Me sentía bastante agobiada, de verdad. Estaba viendo, era mucho, tenía varias muertes, me sentía muy agobiada. Ya, bueno, y luego, ¿cómo es que aparece en la OMPE? ¿Es que un concurso o le invitaron? ¿Cómo fue? No, el doctor Domínguez fue quien me propuso para trabajar en la OMPE. Ya antes el doctor... ¿Quién es Domínguez? Con quien yo ya había trabajado años atrás, en el Callao. Él me propuso venir a trabajar, si quería. Yo le dije que bueno, ya era tiempo de salir de repente, de despejarme. Estaba de operativo en operativo, más el Escuadrón de la Domínguez trabajaba en la Muerte. OMPE. Él estaba trabajando allí. Ya. Entonces él me dijo, entonces vente. Me dijo, es algo administrativo. Bueno, entonces yo dije, bueno, entonces ya es momento de salir y valgan verdades. ¿Cuánto tiempo estuvo en la OMPE? Yo entré a laborar ahí en abril del 2017. Hasta. Dejé de laborar ahí en junio del 2018. ¿Por qué razón dejó de laborar? Dejé de laborar ya por estudios. ¿Por estudios? Bueno, y luego vuelve a la fiscalía. Bueno, yo los 11 años prácticamente los he trabajado en... No, pues estamos haciendo de forma correlativa, pues para darnos a entender, porque así como están presentados los hechos, de repente usted le invitó a Mesa Castillo y luego cuando deja la OMPE, lo dejó porque Mesa Castillo salió. No. ¿Es algo así o no? Por eso las preguntas, a ver, por eso quisiera saber. No, yo después me dediqué a mi casa, estuve en mi casa por lo menos 2, 3 años. De ahí nuevamente ingresé a FECOR porque hablé con el coordinador. FECOR. ¿Cuándo ha ingresado a FECOR últimamente entonces? Hace un año. El 2019. Sí. Bien, ninguna pregunta más. Tome asiento. Prosiga, señor director de actos. Gracias, señor presidente. Bueno, algunas preguntas. Señor abogado defensor, el señor fiscal ha indicado acá que respecto de ese delito por el que habría sido condenado el señor Jordan, esa sentencia ha sido anulada. ¿Eso es cierto? No tenemos conocimiento de eso, doctor. Hasta el día de la apelación nosotros sabíamos que estaba al voto. Ya, señor fiscal superior, ¿y qué documento tiene usted? El reporte de seguimiento expediente. Corre le traslado a la defensa de ese documento, a ver, para que lo verifique. Y en todo caso, si tiene algún pronunciamiento al respecto.
Coincide el número de expediente, doctor. Aquí se señala que con fecha 16 de octubre se declaró nula la sentencia, no obstante el cuestionamiento que plantea esta defensa, antes de la declaración, que es noviembre del 2019, antes de esa declaración, este señor en septiembre de ese año había sido condenado en primera instancia, es decir, era un declarado enemigo de la investigada Silva Seminario. Y ese es el dato que nosotros planteamos, porque el hecho de que se haya anulado la sentencia no significa que efectivamente esa enemistad, esa animadversión litigiosa haya desaparecido. Bien, señor fiscal, teniendo en cuenta lo que está señalando la defensa, ¿no?, que evidentemente, independientemente de que la sentencia ha sido declarada nula, está alegando este tema de la incredibilidad subjetiva. ¿Es el testimonio del señor Jordan el principal elemento de convicción que sustenta la imputación contra la señora Laura Seminario, o hay algunos otros elementos que también sustentan la imputación? El único que ha cuestionado a la defensa, señor magistrado. Sí, pero ¿cuáles son los otros que la vinculan con el hecho investigado? En primer lugar, ¿por cuántos delitos está investigada la señora Laura Seminario? En esta carpeta en específico, señor, según las disposiciones que tengo a la vista, sería por organización criminal. Solo por organización criminal. Organización Ya. criminal. Aparte del Y corrupción de funcionarios. y corrupción de funcionarios. Pero, pero lo puntual, señor magistrado, a la pregunta que me mencionaba, es cierto, lo de Jordan es uno de los elementos fuertes que ha tenido en cuenta el juez y la fiscalía, porque además, doctor, se sustenta... Sí, pero ese es el elemento justamente que está cuestionando. Pero sí, ¿cuáles son los otros? Hay otro, por ejemplo, el informe de auditoría 20 de 2018, ese que lo ha elaborado el señor Jordan Arena, donde incluso en la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha emitido pronunciamiento, ha señalado, ¿no?, claramente... Claro, es un informe sí, igualmente emitido por este testigo Así es, señor magistrado. que la defensa está cuestionando, además, ¿no? Efectivamente, señor magistrado, Ya. incluso hay conversaciones, transcripciones de discos CD, donde habla la señora que está haciendo... la señora Silva Seminario con el señor Jordan. Hay audios, señor, también magistrados que según aparecen también en la disposición incluso de la fiscalía que emitió pronunciamiento de fondo en la anticorrupción, y esos también han sido tenidos en cuenta como medio de prueba para fundamentar este hecho, señor magistrado. Señor abogado defensor, sobre este punto. A ver, doctor, precisiones. La imputación, tal como ustedes lo pueden verificar del auto, es solo por crimen organizado, organización criminal, no hay más, primero. Segundo, el informe de auditoría 20-2018 no lo emite Jordan Arenas, lo emite OSI de la OMPE. Es incorrecto lo que está diciendo el señor fiscal. Y por último, no existen audios de conversaciones irregulares entre la señora Silva con este señor. Revisemos por favor todo el auto y vamos a ver que eso no ha sido utilizado, no ha sido siquiera revisado por el señor juez. No sé qué está hablando el señor fiscal. Díganos en qué página, en qué considerando se precisa eso. No existe. A ver, señor fiscal, usted nos da una información, la defensa nos dice una cosa diferente. Se entiende que uno de los deberes que tienen las partes procesales es al menos dar una información veraz, ¿no? Y cumplir los deberes que impone la ley orgánica del Poder Judicial, incluso al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es parte, ¿no? De repente, si estuviéramos en un ordenamiento como el ordenamiento procesal ecuatoriano, si alguien falta a la verdad o a la lealtad que debe a un tribunal en proporcionar información, seguramente estaría siendo procesado disciplinariamente, ¿no? Lamentablemente acá no tenemos algo así, pero sí tenemos, ¿cierto?, deberes que le exigimos a las partes. Y para eso es, como ha dicho el señor presidente, la audiencia, para que nos den una información de calidad. Gracias, entonces acá el señor magistrado, el señor abogado dice que no hay audios, y usted nos dice que sí hay audios.
Señor magistrado, yo me remito a lo que dice Jordan Linares en el caso en específico, pero el abogado ha traído a colación todas las versiones que ha señalado en cuanto a Bueno, pero aquí en esta carpeta no, hay audios. en este caso en específico, No señor magistrado, está la declaración de Jordan Arenas como hecho puntual. Bien, bien. Nos proporciona ese documento que usted ha traído respecto de la nulidad de la sentencia. La defensa ha sostenido acá también que hay un informe del señor Jordan, el informe 1939, y que sería el informe en virtud de la cual, o el que sustenta que posteriormente la señora Laura Silva Seminario le hace personal. Entonces, el argumento, al menos de lo que hemos entendido de la defensa, es que justamente esa asignación de personal es porque es a pedido del señor Jordan. ¿Eso es cierto? Es conforme está la declaración, señor magistrado. Sí, así es. Conforme Sí, me remito a la declaración, señor magistrado. Ese informe, señor abogado defensor, ¿qué fecha tiene, por favor? Es el informe de fecha 27 de septiembre de 2017, lo hemos adjuntado, doctor, a la apelación, informe 1939-2017, elaborado por el señor Jordan, dirigido a la señora Laura Silva. Señor abogado, retrocediendo un poco porque es un dato a valorar, esa querella que formularon contra su patrocinado, ¿qué fecha tiene? ¿De cuándo data esa querella? A ver, ¿me permite, doctor, para responderle con precisión? Tengo la sentencia acá, ¿sí? Para señalar la fecha de cuándo se planteó. Sí, a ver. Esa sentencia también la ha juntado, ¿verdad? Sí, doctor, anexo 1. A ver, es el planteamiento de la sentencia de la querella es julio del 2018, doctor. Dígame, julio del 2018, y ese informe 20-2018 que señala usted que no lo ha efectuado su patrocinado, sino la OSI de la OMPE, ¿qué fecha tiene ese informe 20-2018? Es de fecha 8 de agosto del 2018, doctor. Es decir, con posterioridad al planteamiento de la querella. Así es. Señor Fiscal Superior, señaló la defensa acá que el Ministerio Público, sin sustento alguno, está atribuyendo que la señora Laura Silva Seminario habría entregado esa información que finalmente fue materia de verificación en un acto de otro investigado. ¿De qué investigado, señor abogado? Es el señor José Luis Cabaza Roncaya. Cabaza Roncaya. Se entiende de que en el acto del señor Cabaza Roncaya se encontró cierta información y según la defensa el Ministerio Público está atribuyendo que la señora Laura Silva Seminario ha entregado esa información. ¿Qué base objetiva hay para poder sostener eso, señor Fiscal Superior? Cuando se le hace imputaciones a esta persona, la Fiscalía Provincial tiene en consideración las declaraciones de 2 colaboradores eficaces. Y dentro de eso sale esa información, señor. Ya, díganos, pues, señor fiscal, aquí, nuevamente, por favor, hay una recomendación para el futuro. Tiene que usted venir debidamente informado para que nos pueda dar esa información. O sea, díganos qué testigo ha dicho de que esa información que aparece en el acto del señor Cabaza Roncaya fue entregada por por la señora Silva Seminario. ¿Qué testigo? Quiero ser sincero, señor magistrado, en este momento no tengo la vista. He tenido solamente 24 horas para prepararme porque estaba en debate si participaba yo u otro fiscal de crimen organizado. Correcto. Son 6 imputados. Por eso me disculpará que no lo tengo a la vista, señor magistrado. Bueno, señor abogado defensor. Para responder a su pregunta, doctor, no existe colaborador eficaz en este proceso contra la señora Silva. No existe una sola sindicación que diga que ella entregó esta documentación al señor Roncaya. No existe. No hay dato objetivo. En la resolución no se menciona nada. Y por último, y con esto cierro mi participación, si es que no hubiera otra pregunta, la versión de este testigo exclusivo, que es el señor Jordan Arenas, es incluso contradictoria. De un lado, señala que la señora Silva habría beneficiado, favorecido al partido, pero de otro, con fecha 9 de julio del 2019, denuncia administrativamente a la señora Silva
porque esta no resolvió, no proveyó con diligencia una queja que había hecho el partido Podemos contra la institución. O sea, de un lado lo favorece, pero de otro no atiende sus quejas. Contradictorio, señor magistrado. También hemos analizado también hemos apuntado, perdón, anexo 4, este documento. Sobre este último punto, señor fiscal superior, ¿quiere decir algo? No, señor magistrado. Bueno, de mi parte ni una pregunta más, señor presidente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una sola pregunta. Aquí en el auto impugnado, señor fiscal, refiere el juez que respecto a la obstaculización, al peligro de obstaculización, refiere que habría actos de represalia respecto de Silva Seminario, se entiende, contra otros investigados. Pues inició procedimientos administrativos disciplinarios a trabajadores y funcionarios de la OMPE, porque se oponían a los intereses de la organización. A ver, ¿hay algún dato en concreto? A ver, que siguió procedimientos administrativos, se entiende, ¿no? Arbitrarios en contra de trabajadores de la OMPE. ¿Hay datos concretos, señor fiscal? En este momento no lo tengo, señor magistrado. Eso sí me preocupa, pero allí el señor que está a su espalda es fiscal del caso, supongo. Señor magistrado, la verdad de las cosas es que este tema lo ve la Fiscalía Provincial y ayer recién nos han enviado la información de todos los estados. No, pues nosotros entendíamos que si es interconsulta es el que conoce el caso, porque si no, ¿cómo vamos a resolver este asunto? No es el que conoce el caso, señor magistrado, porque no Ya, me pues, mandaron para la próxima, si viene con otro fiscal, tiene que ser el fiscal que conozca el caso. Eso es lo que he solicitado, señor magistrado, pero lamentablemente no quiso la fiscal provincial. ¿Cómo no quiso? ¿Y usted como fiscal superior habrá tomado alguna Así es, señor magistrado. administrativa? Sí, porque sí, el Ministerio Público es único y jerárquicamente organizado. Sí, señor A ver, señor abogado, al respecto, ¿qué datos en concreto ha presentado la Fiscalía para decir que hay actos de represalia de su patrocinada? Así es, Contra otros. Señor magistrado, la imputación es que hay acto de represalia contra varios trabajadores, varios funcionarios, y eso es falso. Los únicos actos son 3 procedimientos administrativos. ¿Contra quién? Yorlan Arenas, no hay más. Y ahí lo que no entiende el señor juez de primera instancia es que Laura Silva, como sugerente, simplemente por mandato normativo, comunicó el inicio de procedimiento administrativo. Ella no desarrolló acto de instrucción alguno. ¿Por qué? ¿Cuándo se iniciaron estos procedimientos administrativos? Por recomendación de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos. Cartas del 15 de junio del 2018. ¿Cuándo renuncia? ¿Cuándo sale de la institución la señora Laura Silva? 16 de junio del 2018. Ninguna pregunta más. El doctor Angulo.